Hola a todas y todos, gracias por estar aquí. Hoy queremos compartir con vosotras y vosotros las principales novedades de la convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza para 2025. Vamos a desglosar los puntos clave de forma práctica y directa, para que todo quede claro. ¿Qué novedades trae este año la convocatoria? La principal novedad es la incorporación del Real Decreto 188/2025, el cual introduce varias mejoras que hemos aplicado en la convocatoria, que son: 1. Cualquier modificación de los proyectos, hay que comunicarla, pero este año, habrá menos situaciones en las que será necesario tramitar modificaciones accidentales o sustanciales en vuestros proyectos, aliviando así la carga administrativa. 2. Eliminación del informe de seguimiento. Esto os permitirá dedicar vuestro tiempo a lo esencial, no a la burocracia. 3. Justificación simplificada, la cual reduce los trámites y documentos para justificar las subvenciones, agilizando mucho el proceso. Estas mejoras buscan que os podáis centrar en desarrollar vuestros proyectos con más facilidad y menos burocracia. 4. Mirada global de los proyectos. Este año, los proyectos se mirarán de manera completa, considerando el presupuesto total a la hora de calcular los porcentajes de los gastos subvencionales de corriente y de inversión, así como el porcentaje de gastos indirectos. El presupuesto total asignado a la convocatoria de este año asciende a 530.000 euros, distribuidos de la siguiente manera. 330.000 euros corresponden al capítulo 4, destinados a proyectos de gastos corrientes. 200.000 euros se asignan al capítulo 7, dedicados a proyectos de gastos de inversión. Esta distribución refleja el compromiso con garantizar tanto la operatividad diaria como las inversiones necesarias. En esta convocatoria, es importante tener en cuenta las siguientes condiciones. El ayuntamiento podrá financiar hasta un 85% del total del proyecto presentado. Cada entidad podrá presentar únicamente un proyecto. Límites de fondos por país son un 15% de los fondos de cooperación, y como este año los fondos de cooperación ascienden a 1 millón de euros, lo que implica que el límite por país será de 150.000 euros. Este año, la convocatoria pone el foco en 5 líneas prioritarias que buscan incentivar una cooperación más inclusiva, diversa e innovadora. Estas prioridades son: 1. Proyectos de corto plazo. Se priorizarán iniciativas no continuistas, de duración limitada y con impacto inmediato. 2. ONGD con sede principal en Zaragoza. Se dará prioridad a organizaciones cuyo domicilio principal esté en Zaragoza, para fortalecer el tejido local. 3. Proyectos con visibilidad. Se apreciará la capacidad del proyecto para dar visibilidad a la cooperación y generar conciencia social. 4. Entidades nuevas. Fomentamos la participación de organizaciones que no hayan sido beneficiarias en las últimas 5 convocatorias. 5. Proyectos innovadores. Valoramos propuestas novedosas y creativas, ya sea por su enfoque, localización o forma de intervención. En cuanto a las entidades beneficiarias, se mantienen las mismas condiciones que en años anteriores, con ligeros ajustes. ¿Quiénes pueden presentarse? Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la cooperación al desarrollo. Entidades vinculadas a la ONU. En cuanto a los requisitos, solo cambia que la antigüedad de la sede o delegación en Zaragoza se reduce de forma significativa, pasando a ser de 24 meses, aunque se mantiene como experiencia mínima de 3 años en la realización de proyectos de cooperación al desarrollo. Por lo demás, los requisitos permanecen iguales que en convocatorias anteriores. Como en años anteriores, esta convocatoria contempla 2 líneas de subvención. Gastos corrientes, que permite incluir hasta un 20% de gastos de inversión. Gastos de inversión, en la que se pueden incluir hasta un 20% de gastos corrientes directos y hasta un 12% de gastos indirectos. En cuanto a los tipos de proyectos, solo se podrán presentar proyectos de cooperación al desarrollo, divididos en 3 categorías. Tipo A. Proyectos de más de 8.000 euros. Tipo B. Proyectos de 8.000 euros o menos. Esta categoría tendrá una dotación del 10% del presupuesto de la convocatoria, lo que supone 53.000 euros. Tipo E. Similares a los tipo A, pero con una diferencia clave. La contraparte debe ser una administración pública del país donde se ejecuta el proyecto. Esta línea contará con un 14% del total del presupuesto de la convocatoria, es decir, 74.200 euros. Hay 3 tipos de gastos imputables a la subvención: corrientes, inversión e indirectos. Siendo los gastos corrientes y los gastos de inversión los que están directamente relacionados con la ejecución del proyecto.
Dentro de los gastos corrientes hay 3 grupos: personal, bienes fungibles y otros. En los gastos de personal pueden incluirse los del personal asignado al funcionamiento del proyecto y los de viajes, alojamientos y dietas, tanto del personal vinculado a la intervención como de las personas destinatarias. Entre los bienes fungibles, pueden incluirse gastos de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria, suministros de luz, agua o gas, los servicios técnicos y profesionales, etc. Y en otros, los gastos financieros, bancarios, notariales, si están directamente relacionados con el proyecto subvencionado. Gastos de inversión. Hay 2 grupos: construcción, adquisición o reforma de bienes inmuebles e infraestructuras. Y adquisición de bienes y equipamientos inventariables. En el primer grupo se pueden incluir estudios técnicos, mano de obra o reparaciones importantes, entre otros. Y en el segundo, instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, etc. Gastos indirectos. Podrán alcanzar hasta un máximo del 12% del presupuesto total del proyecto subvencionado. Aquí pueden entrar los gastos de formulación, control y seguimiento del proyecto por parte de la entidad, los gastos de administración de la entidad beneficiaria o de la contraparte local, y la contratación de una evaluación externa o auditoría de cuentas. Presentación de las propuestas. Se cuenta con un plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial y en la web municipal. Para una correcta presentación de la subvención, previamente se puede consultar la guía de solicitud y descargar los modelos necesarios. Después, se puede iniciar el trámite pinchando en la pastilla roja Solicitud. Nos encontraremos varias pantallas que hay que ir pasando. 1. En la pantalla de datos, nos pide los datos de la persona que rellena la solicitud y los datos de contacto, eligiendo, para otra persona, empresa o entidad, y clicando en Persona jurídica. 2. En la pantalla de oposición Servicios de intermediación, únicamente habría que marcar la casilla si la entidad se opone a que el ayuntamiento consulte los certificados de estar al corriente de pago. 3. En la pantalla de datos específicos, es preciso rellenar los datos de la entidad, de la contraparte, del consorcio si lo hubiera, del proyecto, y de la ayuda oficial al desarrollo. 4. En la pantalla de documentos de acreditación, hay que tener en cuenta que si ya se han presentado al ayuntamiento y no ha habido modificaciones, solo habría que indicar el número de expediente donde se encuentran. Si no es el caso, es necesario adjuntar el CIF, los estatutos, la junta directiva, el plan de igualdad, el protocolo o medidas de prevención del acoso, y la documentación relativa a las organizaciones internacionales. 5. En la siguiente pantalla, es donde hay que adjuntar el proyecto, la matriz de marco lógico en caso necesario, el presupuesto y la documentación complementaria en la que se indican las direcciones web donde encontrarla, sin links. También el acuerdo de la entidad con la contraparte local, y el del consorcio si lo hubiera, y la declaración responsable de la entidad, o del consorcio, en su caso. El paso final es firmar y presentar. El instrumento básico para la valoración de los proyectos presentados es el baremo, según los tipos de proyecto, publicado como anexo de las bases. La puntuación total es de 100 puntos, distribuidos en 3 partes. Entidad solicitante 30, calidad de la propuesta 50 y adecuación a las prioridades 20. Cada uno de los ítems que se valoran han sido reflejados en el formulario del proyecto, en la matriz de marco lógico y en el presupuesto. Los aspectos que se valoran en este apartado son la capacidad organizativa, la transparencia y responsabilidad social, así como la experiencia en educación para la ciudadanía global y en la gestión de subvenciones de proyectos de cooperación de la entidad solicitante, así como la experiencia de la contraparte local. Los aspectos que se valoran para conocer si la intervención planteada es pertinente y está descrita de forma clara son la identificación, la ejecución, la viabilidad y sostenibilidad, los recursos técnicos, materiales y humanos aplicados, el presupuesto, el seguimiento y evaluación, así como la calidad en la presentación. En la última parte del baremo se valoran las prioridades específicas del Ayuntamiento de Zaragoza, así como las prioridades geográficas, transversales y sectoriales del Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el Desarrollo. Comunicación de modificaciones. 3 son los pasos que hay que seguir para comunicar las modificaciones. Paso 1. La entidad tiene la obligación de comunicar cualquier circunstancia que pueda afectar al proyecto subvencionado, utilizando los modelos que aparecen en la página web municipal, según el tipo de modificación, solicitud,
matriz de marco lógico, cronograma, presupuesto y documentación complementaria. Paso 2. La modificación es estudiada por la unidad gestora, quien determina si queda como una simple comunicación o se tramita como modificación por circunstancias accidentales o sustanciales, elaborando en estos dos últimos casos un informe técnico. Paso 3. Las modificaciones por adecuación presupuestaria y por circunstancias accidentales requieren del conforme del consejero del área. Y las sustanciales, del dictamen de una comisión de valoración y de la resolución del consejero del área, por lo que su autorización necesita de más tiempo. Las adecuaciones presupuestarias se presentan cuando la subvención concedida ha sido inferior a la solicitada. El plazo máximo para su presentación es de 2 meses desde la publicación de la resolución de la convocatoria en la web. Hay que tener en cuenta que la suma de las aportaciones y la cantidad de los gastos indirectos se mantendrán al menos en la proporción prevista en el proyecto presentado. Las modificaciones por circunstancias accidentales se presentarán cuando, como consecuencia de una mayor financiación, se produzca una modificación en el coste total y presupuesto. Y siempre y cuando no se modifiquen los objetivos del proyecto subvencionado. Entre las modificaciones por circunstancias sustanciales, destacamos las que afectan a la población meta, ubicación territorial, sociolocal u otros, cuando supongan una alteración de los objetivos y resultados de la propuesta inicial. Los retrasos en la finalización del proyecto superiores a los 6 meses de los inicialmente previstos o la mitad del plazo de ejecución, si este es inferior al plazo citado. Y las variaciones significativas en el presupuesto, en particular, las desviaciones entre conceptos de gastos de distinta naturaleza, esto es corrientes e inversión, y aquellas que se produzcan entre conceptos de gasto de la misma naturaleza cuyo importe total exceda de un 20% del presupuesto total del proyecto. La cuenta justificativa simplificada es el mecanismo que deben utilizar todas las entidades beneficiarias para rendir cuentas sobre la ejecución del proyecto subvencionado, incluyendo la documentación básica exigida por la convocatoria. El plazo para presentar la justificación es de 3 meses desde la finalización del proyecto. Sin embargo, solo algunas entidades deberán aportar la documentación justificativa adicional que sustente los gastos presentados. Esta selección se realizará mediante un sorteo público, del que quedarán excluidos las entidades internacionales del Sistema de Naciones Unidas. El número de expedientes seleccionados en el sorteo será, como mínimo, del 25% del total de proyectos subvencionados, aunque el ayuntamiento podrá ampliar este porcentaje hasta el 100% si lo considera oportuno. El sorteo se realizará de forma independiente para cada tipo de proyecto, A, B, E, y consistirá en la generación de un número aleatorio, que se corresponderá con uno de los expedientes subvencionados. A partir de ese número, se seleccionarán también los expedientes siguientes según su orden numérico, hasta alcanzar el porcentaje fijado. Las entidades cuyos expedientes hayan sido seleccionados en el sorteo, saldrán publicados en la resolución. Y tendrán que presentar todos los justificantes de gasto y del pago subvencionados por el Ayuntamiento de Zaragoza, junto con la documentación justificativa de personal y los justificantes de las transferencias. Muchas gracias por vuestra atención. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con una cooperación internacional basada en la solidaridad, la innovación y el impacto real en las comunidades más vulnerables. Esperamos que esta presentación os haya ayudado a entender mejor los objetivos, prioridades y procedimientos de la convocatoria 2025. Si tenéis cualquier duda, consulta o necesitáis más información, no dudéis en contactar con nosotros. Estamos aquí para acompañaros en todo el proceso. Gracias por vuestro compromiso con la cooperación al desarrollo.